Bueno, pues pasamos a la segunda conferencia de esta segunda sesión y bueno, quiero darle las gracias a la doctora Montserrat Duplana porque bueno, pues ha venido también de una forma complicada. Parece que hoy es un día complicado para nuestra sesión, pero bueno, aquí está, lo hemos conseguido y paso a presentarla. Bueno, pues muchas gracias, Montse. Y paso a presentarla. La doctora Montserrat Duc es catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Es especialista en historia social, en historia política de la Cataluña del siglo XX, especialista en historia de la Segunda República, en historia de la sociabilidad, en historia de las mujeres también. Es coordinadora del grupo de investigación de la Generalitat Catalana, Ideologies y Societat a la Cataluña Contemporánea, y es miembro del consejo de redacción de distintas revistas, entre ellas Historia del Presente, Ayer y Recerques. Tiene muchísimas publicaciones, infinitas. Yo solo destacaré alguna, la que fue resultado de su investigación doctoral, de su tesis, República, Reforma i Crisi, el Camp de Tarragona, 1931-1936. Dones públiques, política i gènere a l'Espanya del segle XX. En el 2013 publicó El género de la polis, la trayectoria de les dones en el catalanisme polític, de lo que hoy creo que nos va a hablar específicamente. Publicó también un interesante trabajo titulado Una ecología de las memorias colectivas, la transición española a la democracia revisada. Y quiero destacar finalmente pues un trabajo que publicó en un libro que es muy querido, que publicamos, que se titula ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? Maestras catalanas excluidas en 1940, en el libro que editamos mi compañera Teresa Ortega, mi compañera Elena Hernández Sandoika y yo misma, titulado Mujeres, Dones, Mulleres, Emakumeak, estudios sobre la historia de las mujeres y del género. Pues sin más, bueno, le doy las gracias, le doy la bienvenida a Montserrat Duc y le doy la palabra para que, bueno, tranquilamente nos imparta su conferencia. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me dicen que se puede seguir este ciclo en el conjunto de España y que por lo tanto conviene utilizar la lengua común, ¿no? Cap problema. En primer lugar, yo tengo unas imágenes, no sé si se podrían, sobre prensa satírica, igual, es que como he llegado de forma tan súbita, así cuando ya todo está en marcha. Bien, en primer lugar, Ana, muchas gracias por tu presentación. Simplemente cuando se cumplen muchos años hay unas cuantas cosas que decir, ¿no? Si medianamente pues, hemos retornado a la sociedad en el trabajo por el cual hemos sido profesionales. Gracias de todas maneras por el cariño de tu presentación. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación, porque me parece que esta idea de hacer coloquios temáticos en la conmemoración de la Segunda República pues es una gran idea, porque permite seguramente profundizar en dimensiones de aquella corta y esperanzada experiencia reformadora que síntesis muy globales a menudo pues no pueden describir en su profundidad. Estoy muy feliz de estar en Valencia, es una ciudad que me gusta mucho y mañana seguramente aprovecharé para visitar algún museo y encantada de estar aquí en esta magnífica facultad. En segundo lugar, quería decir que es oportuna la conmemoración y esta del 90 aniversario se está haciendo, yo creo que de una forma digna, muy digna, a diferencia de lo que sucedió hace muchos años en las sucesivas conmemoraciones que a veces no tenían tanta proyección. No, o sea, yo voy a hacer
voy a hacer mi planteamiento. Lo que quiero que os fijéis es en unas imágenes extraídas de la prensa satírica catalana, el Bé Negre, l'Esquella de la Torratxa, la Campana de Gràcia, que de alguna manera ridiculizan o sitúan la complejidad de algunas de las cosas que vamos a ver ahora, justamente en relación a lo que estabais hablando con la profesora Sanfeliu, en relación al sufragio. Yo he titulado este trabajo Misoginia y anticlericalismo. Bueno, vamos a ello. El título es Feminismo y ciudadanía femenina en el catalanismo político durante la Segunda República. Feminismos, pienso que cada día más claro, hay que hablar en plural. Hemos aprendido sobre la base de ir trabajando estos 30 años en historia de las mujeres y el género que hay que hablar en plural porque son diversas las expresiones de esta cultura política. En segundo lugar, ciudadanía de las mujeres. Aquí tenemos a una experta en temas de ciudadanía y las eventuales posibles diferencias entre la ciudadanía bajo el rótulo de la ciudadanía universal, androcéntrica, y aquellas discusiones en relación a la ciudadanía de las mujeres que a veces tiene dimensiones que son más de derechos sociales, políticos, económicos y culturales, más complejo que una definición que a menudo atiende solo a planteamientos estrictamente políticos sobre la idea de ciudadanía. En tercer lugar, una idea importante que debemos tener en cuenta, y es que voy a hablar de feminismos y ciudadanía en la Segunda República en el catalanismo político. El catalanismo político es plural desde su surgimiento en el siglo XIX y tiene dos pulsiones, una conservadora y una progresista, una de derechas, una de izquierdas, que podemos decir que se explican un poco a la recíproca. Unos y otros desarrollan, teorizan, animan, publican, incentivan asociacionismo face to face, ¿de acuerdo? Me parece que eso es muy relevante tenerlo en cuenta. Voy a excluir deliberadamente, lo digo ya de entrada, una corriente sociopolítica muy importante en la Cataluña de los años 30 como fue el anarquismo, porque no pertenece al catalanismo político. Es una ideología emancipadora, obrerista, que tiene otras bases. Ahí podríamos, si queréis en el coloquio, discutir sobre si la CNT-FAI promovía o no el sufragio y si las mujeres votaron o no o siguieron sus consignas. Pero en la explicación que voy a hacer, digamos que no voy de entrada a referirme a los amigos anarquistas. Yo entiendo que los feminismos pertenecen a los movimientos sociales. Y justamente ahora acabo de preparar un texto sobre los movimientos sociales en la Segunda República, a lo cual también, si da tiempo, al final me referiré. Por lo tanto, catalanismo transversal, derecha-izquierda, y entrando ya en materia, yo quiero plantear de entrada una paradoja, que es el sufragio de las mujeres se aprueba en Cortes después de un largo debate en una escenografía que quisiera evocaros. Hay dos diputadas, porque Margarita Nelken me parece que no había tomado posesión, y hay dos diputadas. Las mujeres antes de la aprobación de la Constitución, como sabéis, podían ser electas, pero no tenían capacidad electiva, no podían votar. Esas dos mujeres son Clara Campoamor, la sufragista española, y Victoria Kent, que por cuestiones de oportunidad y desde los partidos republicanos radicales, los llamados republicanos burgueses, consideraban que podía ser un riesgo para la República el reconocimiento del sufragio. En ese contexto, ¿qué hacen los diputados catalanes? Pues los diputados catalanes
si vols pots anar clicant, sí, un poco es para ambientar, es para ambientar y para que veáis la riqueza de la prensa satírica y cómo un poco tematiza la cuestión. Bien, pues los diputados republicanos catalanes intervienen en ese debate. Interviene Companys, interviene Carrasco y Formiguera, los dos víctimas de la represión franquista, los dos fusilados por el régimen de Franco. ¿En qué sentido intervienen? Pienso que es conocido que en Europa el camino hacia la concesión del sufragio a las mujeres fue complejo. Hay una monografía bonita, muy interesante, la de Gisela Buch, La mujer en la historia de Europa, que explica muy bien ese diferencial de tiempo entre el reconocimiento del derecho al voto de los hombres, de todos ellos, una vez se ha superado la barrera de tipos clasista del sufragio censitario, y los años que transcurren hasta que las mujeres en los respectivos países consiguen el derecho al voto. El tiempo transcurrido entre la implantación del sufragio universal de los hombres y de las mujeres fue muy diferente en unos países y otros. En Austria, Gran Bretaña, pasarían 10 años, en Italia casi 30, en el Imperio Alemán 50, en España y Dinamarca más de 60, 40, del año 1890 a 1930, pues 40 años, etc. La explicación de este proceso, y lo digo porque es relevante respecto del tema de fondo que vamos a discutir, la explicación de este proceso remite a las relaciones complejas y particulares entre sufragismo y liberalismo y entre sufragismo y movimiento obrero. Una de las constantes es que la ampliación del sufragio en su conjunto no se medía únicamente por la legitimidad de los derechos y los deberes ciudadanos, sino también y sobre todo en función de lo que denominamos cui bono, es decir, qué partido sería beneficiado, qué gran corriente ideológica se vería beneficiada del sufragio de las mujeres. Esa es la experiencia histórica en Europa. En consecuencia, en el caso del debate sobre el sufragio en España no hay ingredientes excepcionales, como nada de excepcional es la historia de la Segunda República en el contexto de la Europa de entreguerras, marcado por una serie de elementos como es la violencia política y la dinámica autoritaria mayoritaria en el conjunto de Europa. Debemos inserir justamente la comprensión, yo creo, lúcida sobre la Segunda República en ese contexto de la Europa de entreguerras, porque si no parece que sea eso, más las lógicas revisionistas que sitúan la ineluctable finalización de la República en guerra en una lectura que no es para nada histórica, sino que es fundamentalmente ideológica y que a menudo lo que hace es satisfacer los intereses del presente, más que hacer un ejercicio riguroso respecto de esa experiencia histórica. Dicho eso, el voto femenino en Europa, que es gradual y que no despierta unanimidad entre las partidarias de la causa feminista, el feminismo redentorista, templado en sus objetivos, aunque pueda expresarse mediante la retórica de la diferencia y la excelencia moral femenina, marcará la pauta para el denominado feminismo católico español, que se apropió del nombre, se apropió del escaso espacio disponible y, en consecuencia, durante tiempo, seguramente fue un obstáculo para la emergencia de uno de los feminismos posibles. En relación a estas cosas hay un magnífico libro, la Constitución de 1931 y Clara Campoamor,
en un libro publicado por el Congreso de los Diputados en 2001. Bien, el debate en España estuvo marcado por una doble consideración. Desde un punto de vista ideológico, no conceder el voto a las mujeres constituía un presupuesto de ciudadanía no inclusiva que entraba en contradicción con los planteamientos de un Estado democrático. Desde el punto de vista de la oportunidad política, la opinión sobre el sufragio dividía a los diputados en dos grupos: los que se mostraban partidarios de que el sufragio se ajustes a la norma constitucional y, por tanto, se aceptara, perdonad porque estoy traduciendo, el voto femenino en las mismas condiciones que el masculino. En este ámbito de opinión se encontraban los socialistas y los partidos conservadores, que argumentaban razones de igualdad ante la ley y derechos de ciudadanía. Ante este grupo, paradoja tan diferente, se encontraban aquellos otros que no consideraban oportuno, desde el punto de vista de la estrategia política, conceder el voto a las mujeres, como son los radicales socialistas, Acción Republicana o el Partido Radical, ya que pensaban que el supuesto conservadurismo de las mujeres podría soscavar los fundamentos de la República. Es en ese contexto de cosas que en el debate en las Cortes, por el grupo de la minoría catalana, intervino Lluís Companys, que justifica la libertad del voto de su grupo y afirma: son palabras textuales del diario de Cortes. Me duele que con una gran falta de sentido político, de oportunismo político, se haya querido aquí presentar esta cuestión como si los republicanos que votamos a favor del dictamen fuésemos casi políticamente unos insensatos y unos incapacitados. Yo no lo entiendo de esta manera y creo sinceramente que no hay ningún peligro para la República concediendo el voto a las mujeres. Si creyera en eso, si creyera que eso podía existir, podía constituir el más remoto peligro, no lo votaría, y hoy lo voto. Ya sé que toda España no es Cataluña. A Cataluña el voto de las mujeres no perjudicará, sino que será un extraordinario refuerzo para la República Española. La mayoría de los diputados elegidos en las circunscripciones en las 4 provincias catalanas votaron a favor del sufragio. Y voy a dejaros en un punto de incertidumbre. Entonces, si eso es así y se manifiesta una actitud absolutamente favorable, ¿por qué en Cataluña, en 1932, cuando se elige el Parlamento de Cataluña, las mujeres no pueden votar? Lo dejo como interrogante. Retomaremos esta cuestión. La otra intervención destacada de esos diputados catalanes es la de Carrasco y Formiguera, católico, militante será de Unión Democrática, un partido demócrata cristiano. En sus palabras y en un ambiente de gran polarización social a nivel de debate público y en el mismo Congreso de los Diputados, afirma: aquí se ha dicho, ofendiendo nuestros sentimientos católicos, que se daría el voto a la mujer cuando se emancipase del confesionario. Y yo digo que, en el buen terreno de la democracia y de la libertad, tenemos derecho al voto todos los que somos republicanos y hemos dado nuestra fortuna y nuestro bienestar por la República, aunque después no nos avergoncemos, como no nos avergonzamos delante del mundo, de arrodillarnos ante un confesionario si eso responde a una convicción sincera que, por serlo, ha de ser por todos respetada. Bien, por lo tanto, Companys, en nombre del partido que se fundó poco antes de la proclamación de la República, Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que será hegemónico en los años 30, Zelaida Cal hace muchos años lo calificó como partido populista, y un planteamiento de otro diputado
que respondería a las coordenadas conservadoras. Repito la cuestión que he dejado en el aire. Entonces, si un apoyo tan claro prestan los diputados catalanes al sufragio, ¿por qué las catalanas no pudieron votar en las elecciones al Parlamento de Cataluña hasta 1980? Es decir, no en la breve etapa republicana, sino hasta después, hasta el restablecimiento de la autonomía en la transición política. Esta es una cuestión significativa y tiene relación con lo que hemos comentado antes del cui boni. ¿En beneficio de quién resultará el sufragio de las mujeres? Y esa es la cuestión fundamental. Mirar, durante la República, pero ya en una tradición desde principios de siglo, se habían activado numerosos espacios de sociabilidad de mujeres. La diferencia entre la década de los 10 y de los 20 respecto de la República es que en ese momento hay que articular, en Cataluña y en toda España, hay que articular la organización de las mujeres en tanto que pertenecen al cuerpo electoral y sobre el comportamiento de las cuales hay grandes interrogantes, porque jamás habían votado, por lo tanto, esa era la cuestión. Y muy pronto, sobre todo los dos principales partidos, Lliga Regionalista, el partido de Cambó, que en aquellos años justamente cambia su nombre por Lliga Catalana, y Esquerra Republicana como confluencia de un histórico movimiento republicano plural de tipo reformista, con una ala socialdemócrata, con planteamientos de federalismo político. Esos dos partidos necesitarán organizar pronto las sectoriales de las mujeres, diríamos, ¿no? En el caso del partido de la Lliga, la encargada será Francesca Bonmesón, viuda en aquellos momentos de un dirigente de la Lliga, Narcís Verdaguer, una señora de orígenes burgueses, culta, católica, que había organizado una institución interesante que es el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para las Mujeres. Un espacio de sociabilidad femenina, de formación profesionalizadora, bajo una impronta relativa en cuanto a la idea de la mujer moderna. Mujer moderna sí, en el sentido de que cuestionaba, quería habilitar a las mujeres para que tuvieran autonomía económica, pudieran trabajar y ganarse la vida más allá de los trabajos, digamos, no tan cualificados y absolutamente mayoritarios en la Cataluña de la industrialización textil, ¿no? Ese centro, justamente en los años de la República, vivirá una gran crisis, porque no sintoniza con los planteamientos feministas de las mujeres que se han formado ahí, pero que han crecido y se han emancipado de esa tutela católica y conservadora y han creado el Club Femení d'Esports, por ejemplo, el Club Femenino de Deporte, que es una de las primeras experiencias a nivel ibérico en cuanto a la práctica del deporte, en relación a muchos elementos de cánones diversos sobre los cuerpos de las mujeres. O otras se emanciparán, romperán con ese Instituto de Cultura dirigido por la que ahora es la responsable de las mujeres conservadoras del Partido Conservador y crearán el Liceum Club, o propiamente al estilo del liceo que
funcionaba en muchos países europeos, creado me parece en Londres en primer lugar y que se fue extendiendo en las grandes ciudades y que fue evidentemente un espacio de aprendizaje y formación desde el punto de vista de los feminismos, porque había también en los liceos había debate sobre esas cuestiones. Bien, así como en el Partido Conservador esa es la referente, en Esquerra Republicana eso es más complicado porque es más coral, seguramente más interesante, es más coral. Y en ese sentido vemos a María Dolors Bargalló, que fue la oradora y propagandística más importante de las posiciones de Esquerra, que sería después secretaria del Comité Central del Front Únic Femení Esquerrista de Cataluña. Frente Único Femenino Izquierdista de Cataluña, que se creó un poco antes de la Revolución de Octubre del 34. Y después, más tarde, ya en la guerra, en 1936, sería la presidenta de una importantísima asociación de mujeres antifascistas como fue Unió de Dones de Cataluña, que tuvo sobre todo una gran influencia por parte del SUC, Partido Socialista Unificat de Cataluña, que se constituyó poco antes del inicio del golpe militar que derivó en guerra civil, pero Bargalló, como republicana avanzada, fue su presidenta. Hay otra mujer interesante en este campo que es Aurora Bertrana, escritora, que fue la única que Esquerra presentó como diputada. Curiosamente, teóricamente, decía Companys, mucha modernidad en Cataluña, pero otra de las paradojas es que durante la República hubo 9 diputadas al Congreso, ninguna de ellas elegida por Barcelona, como pudiera parecer a priori previsible. Bien, esas mujeres que transitan de una práctica formativa, porque a eso habían dedicado mucha atención las feministas conservadoras como Dolors Monserdà, a la cuestión de la formación y de la educación, considerando que la educación era el elemento fundamental de la ciudadanía femenina, no planteándose para nada el tema del sufragio. El sufragio no se plantea en Cataluña hasta 1916, cuando Carme Karr, otra mujer de la alta burguesía culta, masona, se pronuncia en 1917 en una sesión en el Ateneo barcelonés a favor del sufragio de las mujeres. Está coincidiendo con la agitación por los derechos políticos que viviremos después de la Primera Guerra Mundial, de la primera cosecha, digamos, ¿no?, de consecución de sufragio a nivel europeo. Carme Karr es paradigmática de los límites de la modernización respecto de las relaciones de género desde el Partido Conservador. Ella era directora de una revista muy interesante desde un punto de vista de objeto cultural, como es Feminal. En cuanto se pronuncia a favor del sufragio, se acaba el mecenazgo, se acaba la revista. Es significativo de los límites, ¿no?, de esa burguesía teóricamente tan modernizadora. Bien, esas mujeres se organizaron y actuaron, por ejemplo, en uno de los hitos del catalanismo político de la Segunda República, como es el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía. Obviamente, la Constitución ha sido aprobada, pero las mujeres no tienen derecho al sufragio. Se dirá que hay que, evidentemente, completar el censo, hay que hacer el censo electoral y por lo tanto no pueden, evidentemente, votar. Es un trabajo arduo, complejo y el censo no está a punto, por lo tanto ellas no pueden votar. ¿Y qué hacen? En una experiencia de movilización en el espacio público no vista hasta ese momento
porque sí, tenemos en el año 10 o 18 grandes movilizaciones en relación a demandas por el precio de las subsistencias. Tenemos acción colectiva a nivel de movimiento obrero, pero una expresión estrictamente de res pública, de organización de los asuntos públicos, como es el apoyo o no al estatuto que concederá autonomía a Cataluña, pues es la primera vez que eso sucede. Estas mujeres se dedican a recoger firmas de apoyo y, en un acto muy simbólico, llevan al presidente Macià unos álbumes en el que constan todas las firmas. Y firmaron muchas mujeres, tantas como 432.000, al lado de 102.000 de hombres que no llevaban todavía 5 años de residencia en Cataluña y que por lo tanto no podían votar. ¿Son muchas o pocas 432.000? Pues si tenemos en cuenta que votaron 593.000 hombres que tenían derecho a votar el sufragio, estamos en una cifra realmente digna de tenerlo presente. La abstención masculina se situó en el 38%. Bien, la atmósfera de libertades democráticas que se generó durante los primeros años de la República constituyó un aprendizaje previo para la formación de las futuras grandes organizaciones femeninas antifascistas que se crearon en plena guerra civil. De hecho, algunas de estas plataformas y coaliciones fueron el embrión que acabó agrupando grandes masas de mujeres. Merinage sostiene que el colectivo femenino fue capaz de generar respuestas sociales durante la guerra a causa de su aprendizaje previo a realidades culturales, sociales y económicas del pasado, que también les sirvieron para elaborar estrategias de resistencia y supervivencia durante el conflicto. Por otra parte, Shirley McNinney pone de manifiesto que uno de los elementos claves que hizo posible el nacimiento del asociacionismo femenino fue la formación académica de algunas mujeres en la década de 1920 y su maduración social y política a lo largo de 1930. Según McNinney, sin la educación de estos grupos de mujeres de clase media alta, muchas que provenían de familias cultas, difícilmente se habrían podido crear grandes organizaciones como Unió de Dones de Catalunya o Mujeres Libres, en otro orden de cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el censo no estuvo a punto. El censo no estuvo a punto, entre otras cosas, por los elementos de misoginia y anticlericalismo que podéis observar en las imágenes que amablemente Ana nos va pasando. No sé si la calidad es óptima, pero yo creo que os podéis hacer un poco una idea. Son 3 semanarios de izquierdas que caracterizan, como veis, los riesgos del sufragio de las mujeres. Viñetas absolutamente a favor encontraremos pocas. Me las he mirado todas, me las he mirado todas en el periodo en el que se debatía el sufragio. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la cuestión? Pues la cuestión es que al lado de ese feminismo, al lado complementariamente a ese feminismo conservador que representaría Francesca Bonnemaison, se ha creado un activismo católico muy notable en ese proceso que Inma Blasco y otras compañeras han calificado de feminización de la religión, ¿no? Una hipótesis interpretativa que viene de la historiografía francesa en buena parte. Bien, desde finales del siglo XIX, la Iglesia Católica está esencialmente feminizada. Intentarán paliar eso también mediante acción católica para los hombres, etcétera, ¿no? La cuestión era, esas mujeres, en el fondo lo que negaban era la capacidad de sujeto político a las mujeres. Esas mujeres
que son católicas, que participan en actividades de tipo filantrópico, benéfico o devocional, esas mujeres votarán lo que diga la Iglesia. Y la Iglesia, obviamente, pedirá el voto para los partidos conservadores. Ese era el gran riesgo. Y, de hecho, yo he estado hace un par de años trabajando esa cuestión del asociacionismo católico, al que no me había dedicado, porque me había dedicado a las feministas, no a las católicas. Y he podido ver, está publicado justamente en un libro que hemos sacado, publicado por vuestra universidad, que tiene un magnífico servicio de publicaciones. Se titula La Cataluña Asociada. La Cataluña Asociada. Entonces, vamos viendo en el campo, en diversos campos, cuál es el grado de asociacionismo desde la Revolución del 68 y hasta la Segunda República. Bien, pues ese asociacionismo era realmente muy potente. Se ha querido hacer una interpretación sobre el grado de autonomía relativa que esas mujeres católicas tenían en esos ámbitos de la Iglesia, pero yo creo que últimamente parece que un poco avanza el planteamiento de decir, esas mujeres en ese ámbito conservador tenían una capacidad de acción muy superior que la que se le reconocía en los espacios públicos y en las organizaciones de izquierdas, laicas y anticlericales. Tenían una agencia posible ahí que no tenían en otros espacios. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que, a pesar de la proclama no feminista, estrictamente de derechos, diríamos casi de derechos humanos, que plantea Companys o Carrasco y Formiguera, hay un gran temor de qué pasará con el sufragio de las mujeres. ¿Y entonces qué hacen? Pues van aludiendo al hecho de que el censo no está, es muy complejo y no está hecho. Pero, y me parece interesante, tienen una réplica que vuelve a constituir otro momento de movilización feminista importante, que es cuando las mujeres de la Liga hacen un trabajo, digamos, de voluntariado y presentan el censo de la ciudad de Barcelona. Si ellas han podido hacerlo, no solas, pero lo lideran, ¿cómo es posible que el gobierno no pueda hacer el censo general de Cataluña? Bien, todas las asociaciones de mujeres de todo tipo dan apoyo a esa vindicación, evidentemente no las anarquistas y tampoco las de Esquerra Republicana, que viven una contradicción profunda. Es decir, comparten la crítica a las maniobras dilatorias que harán que las mujeres no puedan votar, pero por fidelidad a su organización no pueden manifestarse públicamente al lado de las católicas. Es una lógica, os decía, de un catalanismo político que tiene dos almas que se explican a la recíproca. Eso exactamente es lo que sucede. Yo creo que para estas mujeres republicanas debió ser francamente muy difícil esa coyuntura que intentaron justificar, pero debió ser muy difícil porque ellas se habían manifestado, por ejemplo, en una magnífica publicación que se llamaba Evolución, en unos términos de un feminismo muy sólido. En este momento ya queremos igualdad directamente. No estamos para ser comparsas de nadie. En un planteamiento de autoafirmación, de subjetividad femenina igualitarista claramente, ¿no? Esa era la línea editorial de esta revista, la misma que ellas mantienen en sus artículos en prensa, pero se encuentran en esta campaña absolutamente atenazadas por el debate de los hombres, el debate entre Esquerra y Lliga, y entonces digamos que acaban siendo en buena parte neutrales. Por lo tanto, no votaron y las catalanas votamos en 1980. Otra cosa que quería plantear, si tengo tiempo, no sé cómo voy de tiempo.
Ana, sí, tengo 10 minutitos. Bien. Pues la otra cuestión que quería plantear es esos feminismos plurales son, hemos visto acción colectiva, son movimientos sociales. El feminismo es un movimiento social plural. En principio, la definición canónica de Tarrow, Tilly, etcétera, sobre movimientos sociales remiten a la idea de que se trata de forjar unas alianzas de sectores populares organizados con élites reformistas a menudo, lo cual favorece, esa alianza favorece el número, el alcance de la movilización y su enraizamiento local. Se inventan tácticas nuevas y, sobre todo, lo que diferencia los movimientos sociales de otro tipo de agitaciones urbanas son que no tienen un carácter localista y que no comportan quemar nada. A veces sí, pero no es el elemento fundamental. Los movimientos sociales se concretan si todos esos elementos en común se producen al mismo tiempo y con regularidad, aparte de las luchas electorales y del conflicto obreros-patrones. El movimiento social existe, pues, cuando una política popular diferenciada al alcance de todos y todas genera unas demandas, un repertorio de acción, sea este movimiento reconocido y, si queréis, hasta cierto punto institucionalizado o no lo sea. Bien, en Cataluña, como en otras sociedades, la proliferación de asociaciones interconectadas tuvo gran expansión durante la Segunda República. Es habitual en un contexto de democratización profunda, como representa sobre todo el primer bienio republicano, eso transformó las formas de la política que se habían sucedido decenios anteriores. Generaron, pues, capacidad de campaña, se dotaron de un repertorio de acción, hicieron muchas manifestaciones, demostraciones en el espacio público de recordar valor, unidad, número y compromiso. Es así como las clases populares crearon asociaciones con una finalidad específica, celebraron reuniones periódicas en lugares públicos o al aire libre, adoptaron eslóganes y distintivos, organizan marchas, editan panfletos, hacen reivindicaciones programáticas en relación a sus necesidades y aspiraciones y presentan vindicaciones de tipos identitarios sobre su posición social en la Cataluña de su tiempo. Y en este contexto, mujeres del campo y la ciudad participan en esos movimientos sociales en auge en la Cataluña de los años 30. Pero hay una escisión en la vinculación de las mujeres. Unas participan en lo que será la larga corriente vinculada desde la asociación española que había vertebrado el feminismo en los años 20, son las republicanas de izquierda, participantes de esas culturas políticas de izquierda. Y otras mujeres participan en movimiento social, participan en el movimiento católico, que en estos años, me parece que cuando he entrado estaba hablando la doctora Sanfeliu de estos temas, que estos años justamente
como reacción a la política laicización republicana, implicará para estas católicas elementos continuos de movilización, sean esos las primeras medidas del gobierno republicano provisional sobre eliminación de símbolos religiosos en las escuelas, sobre secularización de cementerios, qué diremos del divorcio, etc. Y se realizarán múltiples campañas en la calle. A mí me parece, por lo que he podido conocer hasta el momento, en el caso catalán, en el campo y en la ciudad, porque hay movilizaciones de mujeres en una escuelita muy pequeña, en un pueblo rural, también en contra de que se quiten los símbolos religiosos. Bien, esa es la pluralidad. Unas son asociaciones de mujeres, otras son asociaciones feministas. Pienso que es muy importante que veamos la diferencia. Que exista asociacionismo de mujeres seguramente es condición sine qua non para que haya feminismo, pero el asociacionismo por sí mismo no indica una pulsión de tipo feminista. Bien, pues este movimiento social que tiene estas dos caras planteó durante aquellos años, fueron años de pasión política, de gran movilización, en la que las mujeres hicieron un importante aprendizaje, reivindicaciones de tipo programático. En ese sentido, por ejemplo, y haciendo una referencia, aunque sea rápida, al potente movimiento anarquista, hubo una huelga de alquileres impulsada por la CNT en Barcelona entre abril y diciembre de 1931. Y eran las mujeres las que paraban desahucios, por lo menos es lo que documenta la prensa. Esas no son católicas, seguramente tampoco son feministas, son mujeres que se mueven en relación a una agenda de comunidad de barrio, de solidaridad, si queréis, de sororidad, probablemente no elaborada. En segundo lugar, hay grandes movilizaciones en relación a cuestiones de tipo de justicia social, y ahí tenemos dos ejemplos de movilización en la que encontramos también mujeres activas, como puede ser el movimiento obrero y la dinámica, no tanto en la dinámica insurreccional de la radicalización progresiva de la CNT en posiciones faístas, pero sí en huelgas en sectores muy feminizados, por ejemplo. O también el conflicto agrario que está, digamos, articulado por la Unió de Rabassaires, sindicato de agricultores no propietarios, muy activo durante estos años. Finalmente, aparte de movilizaciones programáticas y clasistas, encontraríamos un tercer tipo de movilización, el que podemos denominar identitario, que sería seguramente el propio de los feminismos en presencia en aquel momento, que tuvo una importante conquista en términos de regulación de derechos en una de las leyes de igualdad jurídica de los cónyuges que adoptó el Parlamento de Cataluña en una de sus primeras actividades legislativas. No tengo tiempo de referirme a otro aspecto también muy relevante en ese proceso de progresiva solidez de la actividad de muchas mujeres. He citado algunos nombres, pero el colectivo es numeroso. La relación de, por ejemplo, de periodistas, de mujeres que colaboran en prensa es realmente muy numeroso. Ese sería evidentemente otro de los campos de actividad. Y para terminar, y volviendo a lo que os decía al principio de esta
intervención, el catalanismo político es plural, los feminismos también lo son, el concepto de ciudadanía femenina en la Segunda República era también objeto de discusión en ese sentido, ¿no? Hay un elemento que focaliza, que es la cuestión del sufragio y la instrumentalización de ese sufragio, pero también la consecución de otro tipo de regulación, de normativa, de consolidación definitiva de derechos de ciudadanía que muchas de esas, sobre todo feministas, habían seguido con interés en otros ordenamientos jurídicos europeos. Espero que no se hayan aburrido demasiado y muchas gracias, y ahora vamos a debatir más. Pues muchas gracias, Montse, muchas gracias. Y bueno, abrimos el debate, las preguntas, como en la conferencia anterior. Tenéis la palabra. Esta situación de que las catalanas no pudieron votar y votasteis por primera vez en 1980. Estaba convencida que, bueno, habían podido votar cuando se aprobó el sufragio en la Segunda República, pero ha quedado muy claro en la exposición por qué los partidos que se oponían, qué tipo de argumentario daban, y el anticlericalismo, Esquerra Republicana, a pesar de lo que nos has leído de Luis Companys y tal, pero sí que me gustaría ver que, aunque lo del voto, por lo que has dicho, ese censo nunca se terminaba y, en fin, unas maniobras que hubo allí, qué medidas de cara a los derechos de las mujeres y a tratar de luchar contra esa desigualdad, que aún todavía no hemos conseguido completamente la igualdad. ¿Qué medidas puso en marcha el gobierno catalán, aunque no pudieron votar? Un poquito, o sea, digamos, grosso modo. Gracias. Bueno, y estoy encantada de las dos conferencias. Lo estoy pasando muy bien y aprendiendo mucho. Gracias. Quizás no me he expresado bien. Las catalanas, como todas las ciudadanas españolas, votaron en las elecciones de 1933, noviembre, votaron en las elecciones generales de 1936, febrero, y votaron en una convocatoria de municipales reducida al espacio catalán en las municipales de 1934. Pero no en las elecciones de noviembre del 32 al Parlament de Cataluña. Quizás no había quedado claro. ¿Y qué votaron? Ese es un tema, cuando nosotras empezábamos, ¿no? Se debatía mucho esa cuestión. Y recuerdo, me parece que fue Javier Tusell, que animó una investigación respecto de unos cuantos distritos de Madrid para saber si, pues claro, es un poco la cuadratura del círculo. Riesgo para la República que las mujeres voten, victoria de la derecha en el 33 cuando las mujeres han votado. Por lo tanto, parecería que se cumple el pronóstico. Y nos explica la cuestión, que es el sistema. La cuestión radica en el sistema electoral republicano de lista abierta y de configuración de atribución de escaños. Por lo tanto, de alguna manera requiere de la formación de coaliciones. ¿Y qué pasó? Que en el 33 no fue posible, sería largo entrar en ello, la coalición republicana socialista, con lo cual la atribución de escaños benefició a los partidos de derecha, CEDA, etcétera, etcétera. ¿Qué votaron las mujeres? Pues a mí me parece muy significativo los estudios de una pionera de la historia oral, como fue Mercè Vilanova, una profesora de la Universidad de Barcelona, que a partir de historia oral explicó que las mujeres votaron
y votaron, digamos, como los hombres de su familia. Por lo tanto, con elementos determinantes en relación a su condición socioeconómica, su espacio de aprendizaje colectivo, de sociabilidad, etcétera, ¿no? Votaron como ellos. Y pone un ejemplo muy concreto que es unas cuantas mujeres que trabajaban de criadas, niñonas, que le contaron en entrevistas que los señores les decían que no tenían que ir a votar, que porque iban a votar ellas. Con lo cual descubrían la potencia del sufragio. Eso, más las ambivalencias en la un poco consigna de la CNT, probablemente expliquen, ¿no?, comportamientos complejos y plurales en relación a lo que votarían. En cualquier caso, ya digo, votaron como los hombres de su familia, para entendernos, ¿no? Los determinantes de voto eran esos. Y con plena... el periodo republicano, especialmente el primer bienio, fue un periodo muy denso en la que el proceso de aprendizaje de ciudadanía fue asombroso, por breve y por denso. Medidas, medidas del gobierno de la Generalitat. Medidas pocas. La ley de igualdad jurídica y el gobierno de catalán medidas pocas. ¿Por qué digo pocas? Pues porque los traspasos de competencias fueron muy lentísimos. Y porque en octubre del 34 se cierra el periodo de autonomía política. Y en febrero del 36 se recupera, pero en julio del 36 viene la guerra. Tanto políticas públicas de la potencia que el asociacionismo y el feminismo de la época hubieran requerido, pues la verdad es que pocas, es que pocas. Ya, me ha parecido muy interesante toda la conferencia y quería hacer referencias a la parte final, a la relacionada con los movimientos sociales, en las cuales se diferenciaba entre, bueno, claramente, ¿no?, lo que es que no toda asociación femenina tiene por qué ser, por supuesto, feminista, ¿no? En ese sentido sí que estaban estas asociaciones programáticas, es decir, que disponían de ese discurso feminista que por tanto nos permite catalogarlas como tal. Pero no pudiera ser también a través de otras asociaciones no exclusivamente feministas en que fueran unas ciertas plataformas de aprendizaje feminista, en el sentido que esa experiencia de participación, de proyección, de a veces luchar contra la tutela masculina sobre estas asociaciones, que generara una experiencia que al final llegara a articularse en un discurso feminista. No sé si eso se pudo dar ya en esos momentos y cómo sucedió, si es que lo has podido dar. Muy profunda la pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a observar ahora un poco a las anarquistas y vamos a contemplar otra paradoja de la historia de España, que es que un movimiento tan importante que agrupa 1 millón de afiliados como es la CNT, que registra baja de militancia durante la República, en buena parte por el proceso interno organizativo de radicalización en las posiciones faístas. Frederica Montseny no se reconoce feminista, pero es la segunda mujer ministra en la historia de Europa. En ese sentido, es
para mí muy relevante, por ejemplo, el proceso de militancia anarquista, conversión feminista, que es el proceso de Mujeres Libres, ¿no? Mujeres Libres, que nace a partir de 3 núcleos de mujeres y que acabará teniendo una gran base social y acabará alimentando políticas que en este momento yo creo no existe un poco todavía la valentía de afrontar, como son en relación a la prostitución y las políticas que propusieron Mujeres Libres en el contexto de la guerra, ¿no? O en Cataluña se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo y se aplicó. Frederica Montseny, entre sus proyectos en el ministerio, había también la ley del aborto, por ejemplo. Yo creo que tiene razón, tienes clara razón, y lo he dicho en el caso de las católicas. Yo creo que una dinámica de vinculación fuerte con una realidad sociopolítica, de mujeres a priori organizadas bajo un ideario, X y Z, el que sea, su trabajo interno, su aprendizaje, su confrontación con otros en el espacio público, es la clave para que algunas de ellas transformen o elaboren esa experiencia y acaben fortaleciendo, digamos, las bases y los fundamentos teóricos y prácticos de los feminismos, claramente. Eso lo vemos en el caso del movimiento obrero en el segundo franquismo, que no se reconoce feminista de entrada, pero que hay todo, ¿no? Es una fuente evidente. La dialéctica. Sí, yo un poco nos pregunta, ¿no? Pero por un poco completar la reflexión, es esto, ¿no? Son las plataformas de aprendizaje que históricamente se van reproduciendo, ¿no? En el caso de la sociabilidad y el asociacionismo femenino de distinto tipo, cívico, religioso, cultural, educativo, y que van siendo pues eso, escuelas, y en ese sentido el contexto de la República pues es una escuela de aprendizaje de ciudadanía, que va evolucionando en unos casos y en otros no, en unos casos hacia posturas claramente feministas, igualitarias, etcétera, en distintas culturas políticas, y bueno, y ayer comentábamos, y no sé, con Luz antes también ha quedado sobre la mesa un tema flotando, que también tú lo has apuntado, y te pregunto, que es esa potencia organizativa desde el principio de las derechas conservadoras o de la Iglesia, como espacios de movilización, espacios de sociabilidad, espacios de opinión pública, cómo va, digamos, a frenar, ¿no? O a estar en oposición y desde el principio, desde el 14 de abril, y como eso, pues de alguna manera, a todas las, por muchas que nos parezcan, a todas esas mujeres organizadas en los republicanismos, en los socialismos, en los anarquismos incluso, tienen enfrente pues una realidad social muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada y ideológicamente con modelos hegemónicos pues muy difíciles de contrarrestar culturalmente, políticamente, ¿no? No sé, eso, más que... No, estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Ana. No puedo añadir mucho más. Estoy de acuerdo con lo que dices, evidentemente. La cuestión aquí es hacer un ejercicio de historia virtual, que no es negar la historicidad de la experiencia de la Segunda República, sino hacer el esfuerzo de pensar qué habría pasado si la República no hubiera, los enemigos de la República no hubieran presionado mediante movilizaciones diversas, insurrecciones,
y golpe de Estado. Evidentemente, el aprendizaje ciudadano de las mujeres que un poco pudieron ver, pero que después se interrumpió y dio lugar a la larga dictadura de Franco, que es evidentemente la negación más absoluta de todas estas cuestiones. Yo pienso que incluso es interesante planteárselo desde un punto de vista de eso que ahora llamamos la historia de las emociones. Yo intento ponerme en el lugar de mujeres, si queréis, anónimas, no ya de las dirigentes que se exilaron, que murieron en el exilio, que escribieron sus memorias, como Clara Campoamor, Mi pecado mortal, El voto femenino y yo, el título del libro es significativo, sino de mujeres anónimas, que vieron cómo sus oportunidades vitales se abrían. Y después, como escribió Carmen Molinero en un artículo, se vieron encerradas en un mundo pequeño, muy pequeño. Yo creo que las mismas católicas incluso se vieron encerradas en un mundo mucho más pequeño. Ay, perdonar, que además ya es muy tarde, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Sí, sí. Dos, Luz y Vicenta, y así ya respondéis. Las dos últimas preguntas y cerramos. Sí. Bueno, hola, Monse. A mí me ha parecido entender que en esa parte de construcción identitaria que también tienen estos feminismos, tú decías que era como difusa la percepción que tú tienes de qué modelos de identidad desde ese catalanismo político, que sabemos que es de izquierdas y derechas, están tratando de configurar, ¿no?, en la Segunda República. Como desde mi experiencia nacional, digamos, ¿no?, en la España, pues Madrid, Valencia, sí que hay un modelo, ¿no?, es como una ciudadana demócrata, pues muy comprometida con el laicismo. Pues me gustaría que, muy comprometida con el laicismo, con los derechos femeninos, con la emancipación de las mujeres, todo esto a nivel discursivo, pues era preguntarte si realmente he escuchado bien lo que decías, ¿no? Estas asociaciones femeninas, feministas, republicanas, son bastante homogéneas, en ese modelo de nueva ciudadana demócrata. Y no sé si es así también el tema catalán, ¿no? Si se percibe también ese nuevo modelo de identidad femenina que ya se están tratando de impulsar, ¿no? Le damos la palabra a Vicenta y así aunamos las dos preguntas. Bueno, no sé si es posible aunar las dos preguntas. Bueno, lo primero, enhorabuena y gracias por la conferencia. Y un poco yo lo que retomaría sería la cuestión de los feminismos como movimientos sociales, intentando hacer, en la medida de lo posible, ese paralelismo con lo que va a ocurrir en los años 70 en España, refiriéndome en concreto a, bueno, determinado asociacionismo como un ámbito de aprendizaje, incluso el tema de la militancia política, como ámbitos de aprendizaje que van a servir y van a posibilitar luego todo un activismo y una manera de, digamos, de identificarse también con, a nivel de construcción de identidad femenina o feminista, y en ese sentido la transversalidad del feminismo, en tanto en cuanto se nutre o se ha ido nutriendo también de determinados aprendizajes que las mujeres han ido consiguiendo en distintos tipos de asociaciones. Estoy pensando, por ejemplo, a nivel sindical, movimiento vecinal, etcétera, etcétera. Pero ya haciendo ese paralelismo con los años 70, claro. Me llevo muchas notas, porque pienso que estáis haciendo consideraciones
muy potentes. No sé muy bien el grado de homogeneidad, porque hay un tema que no he tratado directamente. Hay un elemento fundamental de la ciudadanía femenina, que es la cuestión de la maternidad. Esa es una cuestión central de realización de las mujeres por la maternidad y de priorización bajo el discurso de la domesticidad, del cuidado y atención de niños y niñas y abuelos y abuelas y de espacio doméstico. Voy a acabar con una, no sé, un poco quizás también para relacionarlo. Yo misma me he aventurado a hacer alguna relación respecto del movimiento antifranquista, ¿no? Hasta qué punto feminista. Pienso que la cuestión sobre derechos reproductivos que planteará el feminismo de la segunda ola, a pesar de que en Cataluña se aprobara y fuera vigente y se realizaran prácticas de aborto con cobertura legal durante la guerra, yo creo que en unas y otras la maternidad sigue siendo bastante la base de la identidad cultural femenina. Las catalanistas del primer tercio del siglo del XX no discutieron el monopolio masculino del mundo de la política, aunque crearon espacios de actividad femenina. Cuestionaron la separación de esferas pública y privada, que era un postulado absolutamente nuclear, ¿no?, en el discurso de la domesticidad. Y al cuestionar esa separación de esferas, sobre todo al pasar ellas a una esfera a priori no prohibida, pero en cualquier caso no normalizada su presencia en esa esfera pública, vivieron ese proceso que tanto hemos reiterado de aprendizaje y concienciación. Yo en esto, como casi en todo, porque considero que es una de mis maestras y he tenido la oportunidad de tratarla, como escribió Merinage, en el catalanismo político, ese catalanismo plural, observamos un discurso jerarquizado de género, que no excluye el activismo social de las mujeres en la causa nacionalista, que es uno de los espacios de mayor protagonismo público de las mujeres al lado del reformismo católico y del movimiento obrero. Las relaciones entre sí, ese proceso de identidades y de núcleo común, de común denominador, yo creo que nos falta todavía reflexión y investigación para poder hacer afirmaciones sustentadas en un trabajo historiográfico. Pareciera que ya 30 años o más, ¿no?, de historia de las mujeres y el género ya no permitieran hacer grandes avances. Cuando profundizamos en cualquier campo, yo creo que se manifiesta la necesidad de continuar haciendo seguramente nuevas preguntas, ¿no? Y seguramente los y las jóvenes podréis hacerlas en unas condiciones en las que la investigación y la docencia sobre historia social, historia de las mujeres y el género es, digamos, académicamente mucho más normalizada que cuando nosotras empezamos nuestras investigaciones. Si os parece, yo lo dejaría ahí. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Montse, moltes gràcies, i cerramos.